Ella te está mintiendo, dijo la hija de la mesera, y el millonario sintió que algo no estaba bien. El salón estaba impecable. Luces cálidas colgaban desde el techo formando una cascada dorada que iluminaba con elegancia cada rincón del lugar. Había arreglos florales en las mesas, copas de cristal alineadas perfectamente, y un grupo de cuerdas tocando en vivo una melodía suave que llenaba el ambiente con ese aire de lujo forzado que a muchos les encanta aparentar. El evento no era cualquier fiesta, era la cena de compromiso de Alejandro Cárdenas, uno de los empresarios más reconocidos del país, y Renata Beltrán, hija de una familia con poder, apellido y una forma particular de mirar a los demás desde arriba. Ambos estaban en el centro del salón, rodeados de invitados, prensa selecta y cámaras discretas que grababan para algún programa de sociedad. Renata llevaba un vestido blanco ajustado que marcaba su figura y, sobre todo, su supuesto embarazo de casi 5 meses. Sonreía sin pausa, como si estuviera convencida de estar viviendo el momento perfecto. Alejandro, en cambio, tenía esa sonrisa más controlada, como de quien está ahí porque toca, no porque quiere. En la parte trasera del salón, cerca de la cocina, estaba Lucía, una de las meseras del evento. Se notaba que no era nueva en esto. Se movía rápido, con cuidado, sin estorbar, y manteniendo una sonrisa discreta cada vez que alguien le pedía algo. Lo que pocos sabían era que ella no había conseguido con quién dejar a su hija esa noche. Por eso, con el permiso de su jefa, y después de muchas súplicas, Camila, su hija de 4 años, estaba ahí, escondida detrás de la barra con una cobijita y una cajita de jugo, portándose lo mejor que podía. De vez en cuando se asomaba para mirar con curiosidad a los señores bien vestidos y a las mujeres con vestidos brillosos que caminaban como si flotaran. Camila era despierta, con unos ojos enormes que parecían no dejar escapar ni un solo detalle. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, lo decía todo sin filtro. Lucía llevaba una charola con copas cuando escuchó la voz de Renata anunciando que daría unas palabras. Todos se callaron. Las luces bajaron un poco. Alejandro tomó la mano de su prometida y ella se paró derecha, llevando la otra mano a su vientre como si protegiera al bebé que decían que venía en camino. Con tono seguro, empezó a hablar de lo agradecida que estaba por esa noche, por el amor que compartía con Alejandro y, sobre todo, por la nueva vida que estaban esperando. Las mujeres suspiraron, algunos aplaudieron con discreción. Todo iba como debía. El evento era un éxito, la pareja se veía feliz y la noche parecía cerrarse con broche de oro. Pero entonces se escuchó una vocecita clara, inocente, que rompió ese momento perfecto como si hubiera explotado un globo en medio de la sala. No fue un grito, tampoco fue casual, fue directo, sin miedo, sin pausa. Esa señora no está embarazada. El silencio fue inmediato. Todos voltearon hacia donde vino la voz. Lucía sintió cómo se le cayó el alma al suelo. Camila estaba parada frente a una mesa, con su vestidito rosa y los zapatos un poco sucios, por correr entre la cocina y el salón. Tenía las manos juntas al frente, con una expresión completamente seria. No había risa, ni juego, solo esa frase que acababa de decir con una seguridad que no cabía en alguien tan pequeña. Lucía corrió hacia ella, la cargó de inmediato y le pidió perdón a todos, pero ya era tarde. La frase ya había viajado por todo el salón, y los murmullos comenzaron como una ola imparable. Renata se quedó congelada por unos segundos. La sonrisa desapareció de golpe. Alejandro la miró de reojo, como si estuviera buscando alguna señal de incomodidad que confirmara lo que acababan de escuchar. Lucía intentaba sacar a su hija del salón, pero Renata dio unos pasos hacia ellas, con el rostro endurecido. «¿Quién te dio derecho a hablar de mí, mocosa maleducada?», dijo, levantando la voz, con esa mirada llena de desprecio que usaba para aplastar a quien se atreviera a molestarla. Camila se abrazó a su mamá, pero no lloró. Solo dijo otra vez, bajito, pero claro, «Tú no tienes bebé. Yo vi que no tienes nada ahí». Los invitados empezaron a moverse incómodos en sus asientos. Una mujer susurró algo a su esposo.
Un hombre sacó su celular, como si quisiera grabar pero sin que se notara. Alejandro seguía callado, observando a Renata, que ahora parecía agitada. Se le marcaba una vena en el cuello. No sabía si gritar o correr. Al ver que nadie la defendía, decidió atacar. Esta mujer quiere arruinar nuestra noche. Claro, como no tiene ni marido ni futuro, viene aquí con su hija a inventar cosas. ¿Quién la dejó entrar con una niña? Esto es un evento elegante, no una guardería de barrio. Lucía apretó la mandíbula, conteniéndose. Sabía que si decía algo más, la sacarían a la fuerza. Solo bajó la cabeza y caminó hacia la cocina con Camila en brazos, mientras todos seguían murmurando. Alejandro la siguió con la mirada, pero antes de poder decir algo, uno de sus primos se le acercó y le dijo por lo bajo: «Oye, ¿tú sabías que ella podía estar mintiendo?» Él no respondió, solo miró de nuevo a Renata, que ahora tenía las manos en la cintura y respiraba con fuerza. Algo no le cuadraba, algo en su reacción. Su forma de defenderse parecía más una actuación forzada que una respuesta honesta. Se acercó a ella y con voz firme le dijo: «Dime la verdad, ¿estás embarazada o no?» Renata se rió nerviosa, lo abrazó y trató de seguir con el show. «Claro que sí, amor. Esa niña está loca, no hagas caso». Pero al agacharse para abrazarlo, algo cayó de su bolso. Un objeto redondo, acolchonado, del tamaño de una toronja. Rebotó ligeramente en el piso y rodó hasta los pies de uno de los meseros. Todos se quedaron mirando. Renata palideció. Alejandro bajó la vista y se agachó para recoger el objeto. Lo sostuvo unos segundos en la mano. Era una panza falsa, de las que se usan en teatro o en disfraces. Se hizo un silencio que pesaba. Renata intentó arrebatarle la panza de las manos, pero él la retiró antes. Los invitados empezaron a hablar sin disimulo. Una señora gritó que qué clase de persona fingía algo así. Renata, desesperada, gritó que no era lo que parecía, que había una explicación, que la estaban confundiendo. Alejandro no dijo nada, solo la miró, serio, decepcionado, con una mezcla de enojo y tristeza que le cruzó la cara como una sombra. Tiró la panza falsa sobre una mesa y se alejó sin decir una palabra. Renata lo vio irse y entonces gritó, histérica, apuntando hacia la cocina: «Esto es por culpa de esa maldita mujer y su hija. Voy a destruirlas». Los fotógrafos que ya estaban en la entrada tomaron fotos sin parar. Alguien grabó todo con su celular. El escándalo acababa de empezar. Lucía, desde la cocina, abrazaba fuerte a Camila. La niña solo la miró y dijo, bajito: «Te dije la verdad, mami». Lucía no dijo nada, solo la apretó más fuerte. Sabía que esa frase lo había cambiado todo. El salón ya no era el mismo. Esa vibra elegante y fingida se había ido. Lo que quedó fue tensión, miradas incómodas, gente que no sabía si irse o quedarse, y un silencio espeso que lo llenaba todo, solo interrumpido por murmullos que corrían de mesa en mesa. Nadie se atrevía a decir algo en voz alta, pero todos hablaban. Había celulares grabando, ojos abiertos como platos, y bocas apenas cubiertas con las manos de puro asombro. Parecía que la realidad se había salido del libreto, y nadie sabía cómo seguir la noche. Renata seguía de pie, sola, en medio del salón, con el rostro tenso y los labios temblorosos. Miraba a todos lados como si esperara que alguien corriera a defenderla, a negarlo todo, a aplaudirle el esfuerzo por mantenerse firme. Pero no. Lo único que recibió fueron miradas llenas de juicio, sorpresa o, peor aún, lástima. Alejandro, mientras tanto, caminaba entre los invitados con el ceño fruncido, sosteniendo la panza falsa en la mano como si fuera una evidencia en un crimen. Nadie se atrevía a detenerlo. Nadie quería ser parte de eso. Él se detuvo frente a uno de los meseros, le entregó la panza sin decir nada y siguió derecho hacia la salida. La fiesta había terminado para él. No había música, no había brindis, no había nada que celebrar. Renata reaccionó tarde. Lo vio alejarse y corrió tras él, gritando su nombre, pero ya era inútil. Alejandro no volteó ni una sola vez. Cuando llegó a la puerta, su chofer ya lo esperaba. Subió al auto, cerró la puerta con fuerza y desapareció en la noche. Renata se quedó en las escaleras del salón,
respirando agitadamente, con los ojos llenos de rabia y una sensación de derrota que no estaba lista para aceptar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su bolso ya no estaba con ella. Volvió al salón hecha una furia, empujando a quien se le atravesara. En su camino tiró una copa, pisó un centro de mesa y casi tropieza con el cable de una cámara. Nadie la detuvo. Todos sabían que estaba a punto de explotar. Llegó a la mesa principal y ahí estaba su bolso abierto, con algunas cosas regadas. Lo tomó con manos temblorosas y empezó a buscar entre los compartimentos. Sacó papeles, un labial, una bolsita con pastillas, una credencial. Y ahí, al fondo, estaba el cinturón que sujetaba la panza falsa, todo arrugado y con un gancho salido. Lo metió de nuevo en el bolso a toda prisa. Una mujer del comité organizador se le acercó con cara de incomodidad. «¿Necesitas algo, Renata?» «Que me dejen en paz», gritó ella sin pensarlo. «Esto es culpa de esa gata y su engendro. Van a pagar». La mujer se alejó de inmediato. Otro de los organizadores, más joven, le hablaba por teléfono a alguien desde una esquina, bajito, con cara de preocupación, probablemente a su jefe, avisando que esto se le había salido de las manos. El escándalo ya estaba en boca de todos. Algunos invitados empezaron a retirarse discretamente, dejando sus regalos, sus copas a medio terminar y sus comentarios mordaces. Renata se quedó sola en medio del desastre, tragándose la rabia y con el maquillaje ya corrido. En la cocina, Lucía estaba sentada en una sillita de plástico, con Camila en brazos. Temblaba, no solo por el miedo, sino por todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Un chef joven le ofreció agua, pero ella apenas sí lo notó. Camila, tranquila como si nada, jugaba con los dedos de su mamá. Esa paz infantil, esa inocencia, era lo único que le daba calma en ese momento. «¿Estás bien?», le preguntó el chef. Lucía asintió, pero no respondió. No sabía si lo estaba. Unos minutos después, la encargada del evento entró furiosa. Era una mujer mayor, con carácter fuerte y que no se andaba con rodeos. «Lucía, necesito hablar contigo. Ahora». Lucía dejó a Camila sentadita en una silla, se paró y se acercó a la mujer. «¿Por qué trajiste a tu hija? Sabes que eso no está permitido. Esto nos puede costar el contrato con el salón. No tenía con quién dejarla, ya se lo había dicho. Me dieron permiso. Y también te dieron permiso de arruinar el evento del año. Porque eso fue lo que pasó. ¿Qué le enseñaste a la niña para que dijera eso?» Lucía abrió los ojos con sorpresa. «Yo no le enseñé nada. No tengo ni idea de por qué dijo eso. Solo dijo lo que vio». La mujer chasqueó la lengua y apuntó hacia la salida. «No puedo tenerte aquí. Vete a tu casa. Te llamaremos para ver qué procede». Lucía tomó a Camila, su bolsa, su chamarra, y salió por la puerta de servicio. Afuera, el aire era frío, pero al menos podía respirar. No sabía si había perdido su trabajo, pero lo que sí sabía era que acababa de meterse en un problema más grande de lo que imaginaba. Mientras caminaba por la banqueta, escuchó a Camila decirle al oído: «¿Me van a regañar?» «No, mi amor», le respondió. «Tú no hiciste nada malo». Pero la señora se puso muy fea. Sí, se puso fea. Lucía no sabía si reír o llorar. Solo quería llegar a su casa, encerrar la puerta y fingir que todo había sido una pesadilla. Pero del otro lado del salón, Renata no pensaba dejar las cosas así. Después de revisar su bolso, se acercó a su papá, Arturo Beltrán, que había llegado tarde al evento y estaba en una mesa VIP con unos socios. Le contó lo sucedido con palabras rápidas, exageradas, llenas de lágrimas falsas y frases como «me humillaron», «me expusieron», y ella planeó todo desde el principio. Arturo la miró con cara de piedra. «¿Es cierto lo de la panza falsa?» Renata lo miró a los ojos por un segundo. Dudó, y luego mintió. «Claro que no, me la pusieron en el bolso. Fue esa mujer, la mesera. Quiere dinero, me quiere destruir». Arturo se quedó en silencio, asintió lentamente y sacó su celular. «Déjamelo a mí». Hizo una llamada, muy corta. Nadie supo qué dijo ni a quién llamó. Minutos después, mientras Renata fingía llorar en el baño del salón, los celulares de varios invitados comenzaron a sonar.
Videos, fotos y comentarios estaban por todos lados. Prometida de Alejandro Cárdenas finge embarazo en evento privado. Era el primer titular. Le seguirían muchos más. Y aunque Renata no lo sabía aún, alguien había visto más de lo que debía. Una mujer del personal del evento, que limpiaba los baños, escuchó toda la conversación entre Renata y Arturo, y aunque no era de meterse en chismes, esta vez pensó en grabar, por si acaso, porque algo le decía que esto apenas iba comenzando. El escándalo no se quedó en las paredes del salón. Para la mañana siguiente ya estaba en todos lados: redes sociales, programas de chismes, grupos de WhatsApp, foros de noticias locales. Nadie hablaba de otra cosa. Las palabras Renata, embarazo falso, empresario Alejandro Cárdenas y niña dice la verdad estaban en boca de todos. El video donde la panza falsa rodaba por el suelo se había vuelto viral. No duraba más de 10 segundos, pero era suficiente para tumbar la imagen perfecta que Renata había construido durante meses. Las reacciones eran muchas, pero la mayoría iban en su contra. Y aunque algunos todavía creían que había una confusión, la verdad estaba empezando a salir a la luz. Pero Renata no era de las que se quedaba de brazos cruzados. No iba a aceptar esa humillación tan fácil. En cuanto abrió los ojos ese día, con el maquillaje corrido de la noche anterior y el orgullo hecho pedazos, agarró su celular y marcó al abogado de la familia. No le importó que fueran las 7 de la mañana. «Haz lo que tengas que hacer», le dijo sin rodeos. «Quiero que esa mujer y su hija se hundan. Hoy». El abogado no hizo preguntas. Ya sabía cómo se manejaba la familia Beltrán. Arturo, su cliente principal, le había dicho la noche anterior que arreglara el problema como fuera, y eso significaba usar todas las herramientas, legales o no. Horas después, Lucía recibió la primera sorpresa del día. Eran casi las 11, y estaba sirviéndole cereal a Camila cuando sonó su celular. Era una compañera del salón. Le avisó que Recursos Humanos quería hablar con ella. Lucía intentó explicarle que estaba suspendida, pero la otra insistió. Dijeron que fuera urgente. Dejó a Camila con su vecina. Se arregló lo más rápido que pudo y se fue al salón. Apenas entró a la oficina, sintió el ambiente raro. Había 2 personas que no conocía, un señor de traje y una mujer con cara de pocos amigos. La jefa de eventos estaba ahí también, pero no habló. «Lucía González», dijo el hombre del traje, sin presentarse. «Estás siendo notificada de una revisión interna por tu conducta en el evento de anoche. Se te acusa de comportamiento inapropiado, desacato a las normas del lugar y de generar una situación de daño moral a una de las invitadas principales». Lucía abrió los ojos. «¿Perdón? ¿Qué dice?» «Además», continuó la mujer, «la familia Beltrán está preparando una denuncia por difamación y posible extorsión. Tienen testigos que aseguran haber escuchado que planeaste usar a tu hija para dañar la imagen de la señorita Renata». «¿Qué?». Lucía ya no sabía si estaba soñando o si eso era real. «También se está evaluando una posible acción del DIF por manipulación infantil», agregó la mujer, sin ninguna expresión en la cara. «Usar a una menor para exponer públicamente a una persona, sea o no verdad lo que dijo, se considera una forma de violencia psicológica». Lucía sintió un nudo en la garganta. Ya no era solo su trabajo, ya no era una vergüenza pública. Ahora estaban poniendo en riesgo a su hija. «Yo no usé a mi hija», dijo con la voz temblorosa. «Ella solo dijo lo que vio. Yo ni siquiera sabía que iba a hablar. Estaba escondida, con permiso. No planeamos nada. Eso tendrás que demostrarlo», respondió el hombre mientras le entregaba un sobre cerrado. «Aquí está la notificación formal. Te recomendamos buscar un abogado». Lucía salió de ahí como en piloto automático. No sabía si llorar, gritar o vomitar. Sentía que el mundo se le venía encima. Lo único que quería era llegar a su casa, abrazar a Camila y pensar en qué hacer, pensar en cómo salir de eso. Pero no iba a estar sola por mucho tiempo. En cuanto se supo que la familia Beltrán había iniciado acciones legales, los medios comenzaron a cambiar el enfoque. Algunos titulares ahora decían: «manipulación infantil en el escándalo del año», o «¿y si todo fue una trampa contra Renata Beltrán?».
Las redes se dividieron. Gente que antes se reía del embarazo falso ahora decía cosas como, pobre mujer, una niña no debería hablar así, o a lo mejor fue entrenada por la mamá. Lucía se encerró en su casa por 2 días. No salía más que para comprar lo básico. No respondía llamadas, no revisaba mensajes. Su celular estaba lleno de notificaciones. Algunas eran de apoyo, otras de odio. La llamaban vividora, loca, mentirosa. Camila no entendía mucho, pero notaba que su mamá ya no sonreía igual. Le preguntaba por qué no iban al parque. Lucía solo le decía que estaba enferma, que pronto saldrían otra vez. Fue entonces cuando una vecina le recomendó a alguien. Una abogada que ayudaba a mujeres en situaciones injustas. No cobraba de inicio, trabajaba por convicción, decían. Lucía no quería más problemas, pero sabía que si no actuaba rápido, podía perder a su hija. Marcó el número. La abogada se llamaba Erika Mendoza. Llegó esa misma tarde a su casa, con una mochila al hombro y un cuaderno viejo donde anotaba todo. Era joven, directa, sin rodeos. Antes que nada, le dijo a Lucía después de escuchar todo, necesito saber si me estás diciendo la verdad. ¿Tu hija habló sola o fue parte de un plan? Lucía la miró con rabia y dolor a la vez. No planeé nada, ni siquiera me di cuenta hasta que la escuché hablar. Erika asintió. Bien, entonces vamos con todo, porque si esto llega al DIF y los Beltrán meten presión, podrías perder la custodia, y no lo vamos a permitir. Esa noche, Erika redactó la primera contestación legal. Al día siguiente, la presentó. También pidió una cita en la fiscalía para levantar una denuncia por acoso laboral y presión mediática. Todo había sido muy rápido, pero ya estaban dentro. Mientras eso pasaba, en una oficina de lujo, Renata grababa un video para sus redes. Estaba bien maquillada con un fondo blanco sin lujos. Solo ella, la cámara y su voz. Quiero contar mi versión, dijo con cara de víctima. He sido atacada, insultada, humillada. Todo por una mentira. Una mujer que ni siquiera era parte del círculo de invitados, permitió que su hija me atacara públicamente. Estoy en tratamiento psicológico. He perdido amigos, contratos, y todo por algo que no hice. Confío en que la verdad saldrá, y no descansaré hasta que se haga justicia. El video se hizo viral. Muchos lo compartieron. Algunos la creyeron. Otros la llamaron actriz barata. Pero el daño ya estaba hecho. Lucía ya no era solo una mamá trabajadora. Ahora era la enemiga pública de una familia poderosa. Y su hija, una niña señalada por decir la verdad. El sobre llegó por la mañana, doblado de más, como si lo hubieran metido a la fuerza en el buzón. Lucía lo tomó sin saber por qué le temblaban las manos. Camila estaba sentada en el piso dibujando con crayolas, tranquila, ajena a todo. Lucía abrió el sobre y leyó despacio, moviendo los labios. Demanda por difamación, daño moral, posible intento de extorsión. Cada palabra pesaba más que la anterior. Sentía que el aire se le iba. Se apoyó en la pared para no caerse. Camila la miró y preguntó si ya podían ir al parque. Lucía no respondió. Solo se sentó junto a ella y la abrazó fuerte, demasiado fuerte, como si temiera que alguien se la fuera a quitar en ese instante. Horas después, Erika estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando los papeles con calma, aunque su mirada decía otra cosa. Le explicó a Lucía que la familia Beltrán había avanzado rápido, que no era común que una demanda se armara tan pronto, pero que cuando había dinero y contactos, todo se aceleraba. Le dijo que no se asustara, que muchas de esas acusaciones se caían solas, pero también fue clara. No iban a jugar limpio. Iban a ir por ella usando a Camila como presión. Lucía apretó los labios. Lo sabía desde que escuchó la palabra custodia. Eso era lo que más miedo le daba. Ese mismo día, Lucía recibió otra llamada. Esta vez era del salón. Le dijeron que quedaba suspendida de manera indefinida mientras se resolvía la situación legal. No usaron la palabra despedida, pero sonó igual. Lucía agradeció con educación, colgó y se quedó viendo la pared. Era su único ingreso, su único apoyo, y ahora estaba en pausa por algo que ella no provocó. Camila se acercó con un dibujo y se lo mostró.
Era una familia tomada de la mano. Lucía sonrió como pudo y le dijo que estaba muy bonito. No quería que su hija viera el miedo que ya se le estaba metiendo hasta los huesos. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Renata no paraba. Había cambiado el vestido elegante por ropa cómoda, pero su actitud seguía igual. Iba de un lado a otro de la casa, dando órdenes, hablando por teléfono, pidiendo que apretaran más. No quería solo limpiar su nombre, quería castigar. Quería que esa mujer aprendiera que no se metía con gente como ella. Arturo la escuchaba desde su despacho. No le gustaba el ruido, pero entendía que había que controlar la situación antes de que se les fuera por completo. Ya había llamado a 2 conocidos en el sistema legal. Nada directo, nada ilegal, solo favores. Retrasos aquí, presiones allá, todo muy bien disfrazado. Lucía empezó a notar cosas raras. Un coche estacionado frente a su casa por horas. Personas tomando fotos con el celular cuando salía a la tienda. Comentarios en redes con su nombre completo, su colonia, hasta la escuela de Camila. Alguien había filtrado información. Erika le pidió que documentara todo. Fotos, horarios, placas, todo servía. También pidió medidas de protección, pero el trámite era lento. Demasiado lento para el ritmo al que se estaban moviendo los Beltrán. Un jueves por la tarde, 2 personas tocaron la puerta. Lucía sintió un vacío en el estómago antes de abrir. Eran del DIF. Dijeron que tenían un reporte anónimo sobre posible manipulación emocional hacia una menor. Querían hablar con Camila, ver la casa, hacer preguntas. Lucía dejó pasar a regañadientes, tratando de mantener la calma. Camila contestó todo con naturalidad. Dijo que quería a su mamá, que nadie le decía qué decir, que ella solo había dicho la verdad en la fiesta, porque le pareció raro que la señora tuviera una panza que se veía diferente. Los trabajadores tomaron nota, miraron alrededor, hicieron algunas observaciones y se fueron sin prometer nada. Lucía cerró la puerta y se dejó caer en el sillón. Esa noche no pudo dormir. Alejandro, hasta entonces, había guardado distancia. No por falta de interés, sino porque estaba procesando su propio golpe. Canceló reuniones, dejó llamadas sin responder y se encerró en su oficina con su abogado. Le pidió que revisara todo lo relacionado con Renata, sus doctores, sus estudios, sus fechas. Algo no cuadraba. Cuando se enteró de la demanda contra Lucía, sintió un enojo que no había sentido antes. No era justo. Él había visto la panza falsa, había sido testigo del engaño, y ahora estaban usando a una niña para limpiar una mentira. Pidió el expediente completo del caso. Leyó cada hoja, cada acusación, cada palabra exagerada, y tomó una decisión. Llamó a Erika. La reunión fue breve. Alejandro no habló de sentimientos, habló de hechos, de pruebas, de lo que él había visto, de lo que estaba dispuesto a declarar si era necesario. Erika lo escuchó con atención. Sabía que su testimonio podía cambiar muchas cosas. También sabía que eso iba a provocar una reacción fuerte del otro lado, pero ya no había marcha atrás. La cacería legal ya había empezado, y ahora, Lucía ya no estaba sola. La casa de los Beltrán se había convertido en una especie de búnker. Las cortinas cerradas todo el día, llamadas que no se contestaban, empleados que caminaban en silencio para no cruzarse con Renata. Nadie sabía cómo tratarla. Desde que todo estalló, su humor era impredecible. Lloraba, gritaba, se reía sola, daba órdenes contradictorias. Arturo trataba de mantener las cosas bajo control, pero ni él tenía la paciencia que se necesitaba para lidiar con su hija cuando se sentía acorralada. Y ahora lo estaba, hasta el cuello. Renata pasaba horas frente al espejo, sin maquillaje, analizando su cara, su mirada, buscando rastros de debilidad. No quería parecer derrotada. Eso no. Quería seguir viéndose fuerte, segura, intocable, pero ya no era lo mismo. Las redes se habían vuelto en su contra. El video de la panza falsa era imposible de borrar. Estaba en todos lados. Cada vez que entraba a internet, se encontraba con memes, comentarios, burlas. Y lo peor, gente defendiendo a Lucía. A esa mujer que limpiaba mesas, que tenía una hija, y que ahora, por alguna razón que no entendía, tenía el apoyo del público.
Eso la enfurecía. Por eso, una mañana, se sentó con su equipo de comunicación. No eran muchos, solo un productor de confianza y un editor que le debía varios favores. Voy a grabar una entrevista, pero no esas donde me atacan, dijo, decidida. Quiero contar mi versión, mi historia, desde mi casa, mostrando que estoy bien, que soy la víctima. El productor dudó. ¿Estás segura, Renata? Esto puede salir mal, cualquier error. No va a salir mal, lo interrumpió. Yo sé lo que voy a decir, lo tengo todo claro. No lo tenía. El día de la grabación, se puso un suéter blanco, maquillaje natural, y dejó el cabello suelto, desordenado a propósito. Quería verse real, vulnerable pero digna. El tipo de imagen que genera empatía. Se sentó en un sillón frente a una cámara discreta, con luces suaves. El productor le dio una señal con la mano. Ella respiró hondo y empezó. He estado callada estos días porque necesitaba tiempo. Tiempo para procesar todo lo que ha pasado, dijo mirando directamente a la cámara. Me han acusado de cosas horribles. Me han señalado. Me han humillado. Y todo por una mentira. Habló durante 20 minutos. Se hizo la víctima de un complot. Dijo que alguien quería arruinar su vida, que había confiado en personas equivocadas, que incluso Alejandro había sido manipulado por esa mujer que trabajaba en el salón. Lloró. Se limpió las lágrimas con la manga. Dijo que había perdido peso, que no dormía, que tenía miedo de salir a la calle. Todo actuado, todo ensayado, pero sin libreto real. Cuando terminó, el productor guardó silencio. No sabía si aplaudir o irse corriendo. Renata le pidió que subiera el video esa misma noche en todas sus redes, con subtítulos, con música suave, con la frase final en letras grandes. Yo también soy humana. El video se publicó a las 8 de la noche. En menos de una hora ya tenía miles de reproducciones. Algunos comentarios eran de apoyo. Estamos contigo. No estás sola. No te dejes vencer. Pero la mayoría eran ataques. Gente que se burlaba, que hacía montajes, que la llamaba falsa. Alguien subió un clip de la entrevista y lo comparó con una escena de una telenovela, y se volvió viral. Renata apagó el celular a la media hora. Empezó a gritarle al productor. Lo culpó por todo, por la luz, por el encuadre, por no detenerla. Él solo agarró su mochila y se fue sin decir nada. Esa noche, Renata rompió una lámpara. Le gritó a su mamá por teléfono y se encerró en su cuarto. Arturo tuvo que intervenir. Ya, Renata, basta, esto no ayuda. Te estás quemando tú sola. Tú no entiendes nada. Me dejaron sola. Me están atacando. Tú empezaste este desastre, le dijo él con tono seco. Ella lo miró con odio. Nunca le gustaba que le dijeran la verdad, y mucho menos viniendo de su papá, pero por dentro sabía que él tenía razón. Nada estaba saliendo como ella había planeado. Ni el compromiso, ni el embarazo falso, ni la reacción de Alejandro, ni el video. Lo que sí estaba saliendo como quería era la parte legal. Su abogado le confirmó que ya habían puesto en marcha varias cosas. Habían empujado el proceso del DIF, habían presionado a una jueza para alentar las medidas de protección solicitadas por Lucía, y además, habían metido ruido en redes con cuentas falsas que sembraban dudas sobre la historia. Había comentarios que insinuaban que Lucía tenía antecedentes penales, que había tenido problemas con exparejas, que usaba a su hija para chantajear. Todo inventado, pero efectivo. La duda, una vez que entra, se riega como veneno. Lucía, mientras tanto, lo estaba sintiendo. Una noche recibió una llamada anónima. Una voz femenina le dijo que tuviera cuidado, que no sabía con quién se estaba metiendo. Colgó y bloqueó el número. Al día siguiente, su foto apareció en un blog de chismes con el título «Madre sacrificando a su hija por dinero». Camila la vio en el celular de una compañerita del kinder. Cuando llegaron a casa, le preguntó si ella era mala. Lucía lloró esa noche, en silencio, mientras Camila dormía abrazada a su brazo. Erika ya estaba al tanto. Había hecho capturas, reportes, peticiones de bloqueo, pero era como tratar de tapar una fuga con los dedos. Cada vez que cerraban una cuenta falsa, aparecían 3 más.
Sabía que necesitaban un golpe fuerte, algo que cambiara la dirección de todo, y ese algo llegó más pronto de lo que esperaban. Tomás, el abogado de Alejandro, se comunicó con Erika. Había encontrado algo, un dato raro. En uno de los informes médicos de Renata había una firma de un doctor que, al investigar, resultó no existir en el padrón de profesionales de salud. Erika lo confirmó por su lado. El nombre estaba ligado a una clínica privada que tampoco tenía registro de Renata como paciente. La cosa se ponía interesante. Erika se reunió con Tomás en una cafetería discreta. Intercambiaron documentos, hipótesis, sospechas. Los dos sabían que estaban cerca de algo grande. Si lograban demostrar que Renata falsificó exámenes médicos, el caso podía girar completamente. Erika regresó con una energía nueva. Le dijo a Lucía que resistiera, que aguantara un poco más, que la verdad ya venía en camino. Del otro lado, Renata ni se imaginaba lo que estaba por caerle encima. Seguía creyendo que tenía el control, que sus palabras, sus llantos y sus amenazas bastaban para tapar lo evidente. Pero lo único que tenía ya era un papel, un nombre sin respaldo y una montaña de mentiras que no iba a poder sostener por mucho tiempo más. Sin libreto, sin red y sin vuelta atrás. El aire en casa de Lucía ya no era el mismo. Había algo en el ambiente, algo que no se veía, pero se sentía, como si todo estuviera a punto de estallar. Cada vez que sonaba el timbre, Lucía se sobresaltaba. Cada vez que Camila salía al pasillo, ella la seguía con la mirada, como si temiera que desapareciera. Desde que el DIF se presentó en su casa, no dormía igual. Revisaba la puerta 3 veces antes de acostarse, apagaba el celular en la noche y dejaba las luces prendidas. A Camila le decía que era por seguridad, pero en realidad era miedo, miedo puro. Una mañana, como cualquier otra, Lucía llevó a Camila al kinder. Iban caminando de la mano. Camila saltaba sobre las rayas del pavimento mientras contaba en voz alta. Lucía trataba de sonreírle, pero no podía dejar de mirar hacia atrás cada ciertos pasos. Sentía que alguien la seguía. No era paranoia, era instinto. Desde hace días había notado un carro negro estacionado en la esquina, justo frente al parque. Siempre estaba ahí con los vidrios polarizados. A veces encendido, a veces no. Nunca lo había visto antes. Ese día no fue diferente. El auto estaba ahí, apagado. Lucía apretó la mano de Camila un poco más fuerte. Ella la miró confundida. ¿Te duele algo, mami? No, mi amor. Solo no quiero que te me sueltes. Al dejarla en la escuela, Lucía se quedó unos segundos más de lo normal mirando hacia la reja. Camila le lanzó un beso al aire, se metió al salón y la maestra la recibió con una sonrisa. Todo parecía tranquilo, pero Lucía no lo sentía así. Caminó hasta la esquina, dio la vuelta, sacó su celular y tomó una foto rápida del coche. Luego volvió a casa con paso rápido. En la tarde, cuando fue a recoger a Camila, la directora la detuvo en la entrada. Su cara no era la de siempre. Lucía, ¿podemos hablar un momento? Lucía sintió que el corazón se le detenía. Claro, ¿pasó algo? La directora la llevó a su oficina. Cerró la puerta. Había otra persona adentro. Una mujer con gafas, carpeta en mano. Del DIF. Otra vez. Lucía se quedó parada, sin moverse. Esta señora vino a hacer una segunda revisión, explicó la directora. Dijeron que es procedimiento normal en estos casos, pero... ¿Pero qué? La mujer del DIF abrió la carpeta. Camila fue vista saliendo de la escuela por un hombre que no está autorizado en su lista. No la tocó, no habló con ella, pero la observó durante varios minutos. Una madre lo notó. Se acercó y el hombre se fue rápido. Lucía sintió cómo se le aflojaban las piernas. ¿Cómo era?, preguntó con la voz rota. Alto, con gorra, camisa blanca. No lograron tomarle foto, pero no se ha vuelto a ver por aquí, dijo la directora. Ya reforzamos la vigilancia, pero queríamos que lo supieras. Lucía salió de ahí temblando. Abrazó a Camila tan fuerte que la niña se quejó. ¿Qué pasó, mami? Nada, mi amor, nada. Vámonos a casa, ¿sí? Esa noche, Erika fue a verla. Le mostró la foto del auto que Lucía había tomado y la guardó como evidencia. Le pidió que no saliera sola, que no llevara a Camila caminando a ningún lado,
que tratara de dormir en otro lugar por unos días. Lucía le confesó que tenía una amiga, Marisol, que vivía en otra colonia. Erika la animó a quedarse con ella, al menos mientras bajaban las cosas. Marisol la recibió con los brazos abiertos. Era enfermera, trabajaba turnos largos, pero su casa era segura. Tenía rejas, cámaras y, sobre todo, cero conexión con lo que estaba pasando. Lucía se instaló en una de las habitaciones con Camila. No le dijo a nadie más. Apagó su celular principal y dejó otro encendido solo para Erika y Alejandro. Sí, Alejandro. Desde que se ofreció a testificar, Alejandro empezó a involucrarse más. No por lástima, ni por culpa. Era otra cosa. Se sentía responsable. Sentía que él había permitido que esto llegara tan lejos. Que por no haber visto la verdad antes, Lucía y su hija estaban pagando las consecuencias. Le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Le mandaba mensajes cada mañana, breves, respetuosos. Lucía aún no confiaba del todo, pero agradecía el gesto. Saber que no estaban completamente solas hacía la diferencia. Camila, por su parte, no entendía mucho. Solo notaba que ahora dormían en una cama diferente, que no iban a su casa y que su mamá la abrazaba más que antes. Un día, mientras dibujaba con Marisol en la sala, le dijo: «Mi mamá tiene miedo. Cree que alguien me quiere hacer daño». Marisol la miró con sorpresa. «¿Y tú qué piensas?» «Yo creo que esa señora del vestido blanco quiere que yo me calle, pero no voy a hacerlo». Lucía escuchó eso desde el pasillo. Se quedó en silencio. Esa niña no tenía idea de lo valiente que era. Esa misma semana, Erika presentó una queja formal por acoso y hostigamiento ante la fiscalía. También solicitó una orden de restricción contra cualquier persona relacionada con la familia Beltrán. No era fácil de conseguir. No había pruebas directas, pero había patrones, fotografías, reportes del kinder, la llamada anónima. Todo eso iba sumando. Mientras tanto, Arturo Beltrán se enteró de que Alejandro estaba colaborando con Erika. La noticia le cayó como un balde de agua helada. Mandó a llamar a su hija. ¿Sabes qué está haciendo Alejandro? ¿Qué? Está del lado de esa mujer. Está hablando con sus abogados. Está metido hasta el cuello. Renata no lo podía creer. Él no haría eso. Me ama. Renata, dijo Arturo perdiendo la paciencia. Deja de vivir en tu novela. Ese hombre ya no está contigo. Y si se pone en nuestra contra, vamos a tener que aplastarlo también. Vas a enfrentarte a él, al prometido de tu hija. Él ya no es tu prometido. Y si se cruza en mi camino, me da igual quién sea. Renata salió de la oficina furiosa. Se encerró en su cuarto, se miró al espejo y, por primera vez, no lloró. Solo se quedó ahí, quieta, con una mirada fría que no se le había visto antes. Algo estaba cambiando en ella, algo que no se notaba por fuera, pero que se estaba gestando en silencio. Y mientras eso pasaba, Lucía, desde la casa de Marisol, recibía un sobre más. Esta vez no era una demanda, era una invitación a una entrevista en la fiscalía, una formal, una seria. Camila no estaba mencionada como testigo. Esta vez, la que iba a tener que hablar era ella, y no podía tener miedo, porque ahora sabía que ya no era solo por ella, era por su hija, y por la verdad que estaba más cerca que nunca de explotar. Era sábado por la tarde cuando Tomás, el abogado de Alejandro, encontró algo que no encajaba. Estaba solo en su oficina, con un café frío al lado del teclado, rodeado de carpetas, documentos digitales y post-its pegados por todas partes. Llevaba días revisando lo relacionado con Renata. Cada cita médica, cada recibo, cada documento que ella había presentado como prueba de su supuesto embarazo. Y fue entonces, mientras revisaba uno de los archivos PDF que ella había mandado semanas antes a la oficina de Alejandro, cuando notó algo. El archivo tenía una firma digital, pero no estaba bien colocada. A simple vista, parecía válida. Una firma escaneada con nombre, cédula y sello. Sin embargo, el nombre del doctor, Julián Torres Luján, no aparecía en el registro oficial de profesionales de salud. Tomás abrió el sitio de la Secretaría de Salud. Nada, ni un solo resultado. Lo revisó 3 veces. Después buscó la clínica donde, según el documento,
Renata se había hecho su primer ultrasonido. Centro Médico Privado San Javier, sucursal sur. El logo lucía legítimo. Incluso tenía dirección y teléfono. Pero cuando llamó, lo atendió una recepcionista que le dijo, con tono amable, que ahí no atendían pacientes de ginecología desde hace 2 años. Tomás colgó en silencio. Luego sonrió. Ahí estaba, el primer hilo del que tirar. Le escribió de inmediato a Erika. Le explicó todo en un mensaje detallado. Le adjuntó los documentos y le pidió una llamada urgente. Erika contestó en menos de 5 minutos. Esa misma noche se vieron en una cafetería pequeña, una de esas que cierran tarde. Ella llegó con su mochila cruzada al hombro, el cabello recogido y la mirada encendida. Sabía que esto era grande. ¿Estás seguro de que este doctor no existe? 100%, dijo Tomás, mientras sacaba la impresión del documento. Busqué en todos lados. No hay registro, no hay cédula profesional, no hay historial. Es un nombre inventado o alguien que usaron como pantalla. ¿Y el archivo digital? Modificado. Tiene metadatos que no corresponden. La fecha de creación es una y la de modificación otra. Y hay un salto de más de 3 semanas. No hay razón médica para eso. Erika lo guardó todo en su carpeta. Esto cambia el juego, dijo en voz baja. Es falsificación de documentos. Y eso es delito penal. Y con eso se cae su acusación contra Lucía. Se cae todo. Erika no perdió tiempo. Al día siguiente presentó una denuncia formal por uso de documentos apócrifos. También solicitó un peritaje digital para confirmar la alteración del archivo. Lo hizo con todo el proceso en regla, sabiendo que tenía que ser impecable. No podían dar margen a errores. Pero eso no fue todo. Un par de días después, Erika recibió un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Gabriela, extrabajadora de Renata. Había visto las noticias, había visto los videos, y ya no podía quedarse callada. Quería hablar. Erika la citó en su oficina. Gabriela llegó nerviosa, mirando por encima del hombro todo el tiempo, pero traía algo. Una caja de zapatos con cosas dentro, papeles, tickets, un frasco de pastillas, una bolsa negra doblada con cuidado, y una foto. Yo le ayudé a comprar esto, dijo Gabriela sacando la foto. La panza falsa. Me mandó a buscarla a un sitio de disfraces. Dijo que era para una broma en una fiesta de disfraces con su prometido, pero luego me pidió que la guardara, que no hablara de eso con nadie. Erika revisó la foto. Ahí estaba Renata, frente a un espejo con la panza puesta y una copa de vino en la mano. Era antigua. La fecha en la parte inferior decía febrero, mucho antes de que ella anunciara el embarazo públicamente. Gabriela explicó todo. Cómo había recibido pagos extra en efectivo, cómo Renata le pedía que firmara recibos con conceptos falsos, y cómo, una semana antes del evento de compromiso, la había despedido sin razón. No busco dinero, dijo Gabriela, bajando la mirada. Solo quiero que se haga justicia. Erika grabó todo con su consentimiento. Tenía una testigo clave, tenía el archivo manipulado, y tenía a Tomás, dispuesto a testificar junto con Alejandro. La estructura del caso empezaba a armarse como un rompecabezas que por fin empezaba a tomar forma. Mientras tanto, Renata seguía actuando como si nada. Subía fotos antiguas con mensajes positivos, hacía transmisiones en vivo donde hablaba de salud mental y hasta fingía estar tomando terapia. Todo show, todo mentira. Pero lo que no sabía era que esa mentira ya tenía fecha de caducidad. Arturo sí lo presentía. Había estado recibiendo llamadas de abogados cercanos, de políticos que querían desmarcarse, de empresas que no querían ver su apellido asociado con algo sucio. El nombre Beltrán empezaba a perder peso, y él lo sabía. ¿Qué más hiciste, Renata?, le preguntó una noche, mirándola fijamente. ¿A qué te refieres? Dime la verdad. ¿Falsificaste algo? Renata lo miró como si le hubiera mentado la madre. Tú también vas a dudar de mí. Yo no dudo, yo calculo. Y si esto revienta, yo no voy a caer contigo. Ella se puso de pie, ofendida, furiosa. Yo soy tu hija, y yo soy un hombre de negocios, respondió Arturo sin levantar la voz. No me arrastres contigo si no sabes jugar.
Renata se fue azotando la puerta, pero lo que no sabía era que ese mismo día, Erika había entregado una copia del expediente completo en la fiscalía. La carpeta tenía todo: el nombre falso, el documento manipulado, la declaración de Gabriela, las fotos, los tickets de compra de la panza y una lista de testigos que incluía a Tomás y Alejandro. Ya no era solo una sospecha, era un caso armado, con pruebas sólidas, testigos creíbles y un objetivo claro: desenmascarar a Renata ante la ley. Lucía recibió la noticia esa misma noche, en casa de Marisol. Erika le explicó todo con calma, paso por paso. Al terminar, Lucía se quedó en silencio, sin saber si reír, llorar o gritar. Solo apretó la mano de su abogada y luego abrazó a Camila, que estaba dormida en sus piernas. ¿Ya va a terminar esto?, preguntó en voz baja. No, respondió Erika, pero ahora vamos ganando. Y en algún lugar de la ciudad, mientras todo eso avanzaba, Renata dormía profundamente, creyendo que todavía tenía el control, sin saber que la verdad ya había dejado de tocar la puerta. Ahora venía con una orden legal en la mano. Era martes, pasadas las 4 de la tarde, cuando Arturo Beltrán cruzó las puertas del salón donde Lucía había trabajado por más de 5 años. Iba vestido con un traje oscuro, sin corbata, caminando con esa seguridad pesada que tienen los hombres acostumbrados a que todo se haga a su manera. No traía guardaespaldas visibles, pero no le hacían falta. Su sola presencia bastaba para poner a todos tensos. El administrador del lugar lo saludó de inmediato, sin saber bien qué hacía ahí. «Buenas tardes, señor Beltrán. No sabíamos que venía». «No lo sabían porque no era una visita programada», respondió sin sonreír. «Vengo a ver el lugar. Tengo interés en hacer una reservación privada». El administrador tragó saliva. No podía negarse. El apellido pesaba más que cualquier protocolo. «Por supuesto. ¿Quiere que le muestre el salón principal?» «No, ya lo conozco. Solo quiero ver a la gente que trabaja aquí». «¿Está Lucía González?» El administrador dudó. Había recibido instrucciones claras de no meterse en el conflicto legal. Lucía estaba suspendida, no despedida. Aún no sabían si regresaría, pero decir que sí o que no podía meterlo en un problema. «No, señor, ella no está laborando en este momento». Arturo lo miró fijamente durante unos segundos. Luego sonrió de lado, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «Está bien, dígale que le mando saludos y que nos veremos pronto». Se dio media vuelta y se fue como si nada. Afuera, un chofer lo esperaba con la puerta abierta del auto. Subió sin apurarse y, al cerrar la puerta, sacó su celular. Llamó a alguien. «Ya la ubicamos. Está escondida, pero no por mucho. Quiero presión. Quiero que sienta el miedo. Y quiero que Alejandro se entere que si sigue con sus jueguitos, lo voy a aplastar». Colgó sin esperar respuesta. Horas después, Erika recibió una alerta. Una fuente dentro del sistema judicial le avisó que Arturo Beltrán había solicitado una auditoría sobre los ingresos de Lucía. El argumento era que quería investigar si ella estaba recibiendo apoyo económico irregular por parte de terceros, insinuando que podía haber un incentivo detrás de su testimonio contra Renata. Erika entendió el mensaje enseguida. Arturo no buscaba justicia. Quería ensuciar, intimidar, manipular el proceso. Le informó a Lucía de inmediato. «Esto no es legalmente fuerte», le explicó, «pero sí es peligroso. Están usando sus conexiones para sembrar dudas. Y cuando eso pasa, la balanza se puede mover en su contra sin que nadie lo note». Lucía ya no se sorprendía. Solo sintió el corazón apretado. «¿Qué hago?» «Nada, yo me encargo. Pero necesito que estés preparada, porque no va a parar aquí». Y no paró. Al día siguiente, apareció en redes una cuenta nueva. Tenía pocos seguidores, pero se movía rápido. Empezó a compartir capturas falsas de supuestos mensajes entre Lucía y Alejandro. Conversaciones manipuladas donde ella le pedía dinero, ayuda para arruinar a Renata, e incluso inventaban que había una relación amorosa entre ellos desde antes del compromiso. Los comentarios eran brutales. Lucía fue acusada de ser una oportunista, una rompehogares, una mujer peligrosa. La gente compartía las publicaciones sin verificar nada.
Las mentiras corrían como fuego. Camila vio uno de los videos en el celular de la hija de Marisol. «Esa es mi mamá». Marisol le quitó el celular de inmediato. Luego se lo enseñó a Lucía, que lo miró con los ojos llenos de rabia. «Ya no es suficiente destruirme a mí», dijo. «Ahora van por mi hija». Marisol le puso la mano en el hombro. «No te vas a rendir, ¿verdad?». Lucía negó con la cabeza. «Nunca». Ese mismo día, Erika y Tomás se reunieron con Alejandro en su oficina. Él ya sabía lo que estaba pasando. Había recibido mensajes anónimos, amenazas disfrazadas de consejos y llamadas de socios que le pedían no meterse más. Pero Alejandro no era fácil de doblar. Sacó de su cajón un sobre cerrado. «Aquí hay algo que guardé hace semanas. No sabía si usarlo, pero ya no tengo dudas». Dentro del sobre había un audio. Una conversación grabada entre Renata y él, semanas antes del evento de compromiso. En ella, Renata hablaba de la herencia que recibiría si tenía un hijo con Alejandro. Mencionaba condiciones, tiempos, abogados. Nunca decía directamente que estaba fingiendo el embarazo, pero el interés económico era evidente. Alejandro le preguntaba por qué estaba tan apurada en anunciarlo todo, y ella respondía: «Porque esto es lo que necesitamos para asegurar el futuro. Si no, mi papá no suelta un peso». Erika escuchó el audio 2 veces. Tomás tomó notas. Era valioso, pero necesitaban más, y Alejandro lo sabía. «Estoy dispuesto a testificar», dijo mirándolos a los ojos. «Pero sé que eso me va a poner en la mira. Arturo va a ir por mí. Y lo acepto. Ya estoy metido. No voy a dejar que destruyan a Lucía ni a su hija por una mentira». Esa noche, en su departamento, Alejandro recibió una visita inesperada. Era Arturo. No tocó el timbre. Entró directo, como si aún tuviera derecho a hacerlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, sin disimular el desprecio. «Vengo a darte una última oportunidad», respondió Arturo sentándose en un sillón sin permiso. «Deja este asunto. Aléjate de esa mujer. Borra tu nombre del caso, y todos salimos ganando». «¿Ganar qué?». Alejandro cruzó los brazos. «Un apellido podrido. Un silencio comprado». Arturo lo miró con frialdad. «Yo te abrí puertas. Te hice crecer. No seas idiota. Yo crecí solo. Tú solo fuiste el tipo que me presentó a tu hija para que hiciera el papel de esposa perfecta. Y mira cómo acabó. Si hablas, te destruyo. Hazlo. Ya no tengo miedo». Arturo se puso de pie. «Entonces prepárate, porque el lobo ya está afuera. Y no se va a detener». Salió dando un portazo. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Luego sacó su celular y le escribió a Erika: «Prepárate. Esto va a escalar». Y mientras tanto, en la casa donde Lucía se escondía con su hija, Camila dibujaba en una hoja blanca. Había una figura que parecía ser su mamá, otra que parecía ella misma, y un hombre alto de la mano de ambas. «¿Quién es ese?», preguntó Lucía mirando el dibujo. «Es el señor que nos ayuda. Alejandro, ya no está solo». Lucía no supo qué decir. Solo acarició el cabello de su hija y pensó por primera vez en semanas que quizás, solo quizás, todo esto valía la pena, incluso con el lobo suelto allá afuera. La cita era a las 9:00 de la mañana en una sala gris, sin lujos, dentro del viejo edificio de juzgados del centro. No era una sala enorme, ni moderna. Era una como tantas otras, con paredes marcadas por el paso del tiempo, bancas de madera incómodas y un aire denso que no se movía ni con los ventiladores oxidados del techo. A las 8:35 ya estaba casi todo listo. Erika, con su carpeta reventando de documentos, se había llegado desde temprano con Lucía, que no había dormido nada la noche anterior. Iba con el estómago revuelto, los nervios pegados al cuello y las manos sudando, pero de pie, firme. A su lado, Alejandro, vestido de traje sin corbata, la saludó con un «buenos días» tranquilo, como si eso fuera suficiente para bajar toda la tensión que llenaba el pasillo. Camila no estaba ahí. Erika había insistido en que lo mejor era dejarla en casa de Marisol, bien cuidada, sin tener que escuchar nada. Lucía había aceptado con el corazón apretado. Era la primera vez que enfrentaba algo así, un juicio real, enfrentando a una familia poderosa.
acusada, como si ella fuera la que había hecho algo malo. Poco antes de las 9, entró Arturo Beltrán al juzgado, traje negro, lentes oscuros, acompañado de su abogado y de 2 hombres que claramente no eran familia ni amigos, pero que caminaban con él como si lo fueran. No saludó a nadie, solo miró directo a Lucía con una expresión que no necesitaba palabras. Luego, se sentó en la banca reservada para la parte demandante. Renata no había llegado. Erika lo notó de inmediato. La hora ya se acercaba y no había rastro de la acusadora principal. Cuando el reloj marcó las 9:03, el secretario del juzgado avisó que iban a iniciar. El juez entró, un hombre de unos 50 años, de rostro duro, con voz fuerte. Empezó leyendo la causa: demanda por difamación, daño moral y posible manipulación infantil en contra de Lucía González. El abogado de Arturo pidió permiso para hablar primero. Se paró, respiró hondo y empezó. Venimos aquí no solo a limpiar un nombre, dijo con voz dramática, sino a proteger a una mujer inocente, la señorita Renata Beltrán, víctima de una campaña de desprestigio planeada por esta mujer y su hija. Nuestra prueba es la forma en que se manipuló a una menor de edad para atacar públicamente a mi clienta en un evento privado, exponiéndola al escarnio público y provocando daños emocionales irreparables. Esto no fue un accidente, fue una estrategia. Lucía bajó la cabeza por un segundo. Sentía la mirada de todos. Se esforzaba por no quebrarse, por no explotar, por no gritar que todo eso era mentira. Erika se puso de pie y habló con un tono firme. Vamos a demostrar que la verdadera víctima aquí no es la señorita Beltrán, sino mi clienta y su hija. Vamos a probar que el embarazo fue fingido, que los documentos que presentó eran falsos y que incluso existen amenazas directas contra la menor. Pero antes de continuar, pedimos que se aclare algo. ¿Dónde está la señora Renata Beltrán? El juez alzó una ceja. Miró al abogado de los Beltrán. ¿Dónde está su representada? El abogado se acomodó el saco. Tuvo una emergencia médica. Está siendo atendida en una clínica privada. En cuanto esté en condiciones, se presentará. ¿Tiene un justificante? Lo enviaremos en las próximas horas. El juez asintió con molestia. Bien, seguimos. Erika pidió la palabra de nuevo. Sacó la primera prueba, el informe del peritaje digital. Ahí se demostraba que el archivo del ultrasonido había sido manipulado. La fecha de modificación no coincidía con el supuesto diagnóstico. Mostró también el documento firmado por un médico que no existía, con el registro de que ese nombre no estaba en la base de profesionales de salud. El abogado de Arturo intentó bloquearlo. Dijo que el archivo había sido compartido informalmente y no debía considerarse como prueba oficial, pero el juez lo aceptó. Erika sonrió apenas. Luego pidió que se escuchara la declaración de Gabriela, la extrabajadora de Renata. Gabriela no estaba en la sala, pero había mandado un video testimonio, grabado con asistencia legal. El video se proyectó en un monitor. La imagen era clara, sin edición, sin cortes. Gabriela contaba cómo Renata le pidió que comprara una panza falsa, cómo la usó en su casa, cómo la escondía en un bolso y cómo la amenazó cuando intentó renunciar. Al final del video, Gabriela mostraba una foto. Renata con la panza puesta, riéndose frente al espejo. Los murmullos en la sala fueron inevitables. El juez pidió silencio. El abogado de Arturo se levantó, molesto, diciendo que esa prueba estaba siendo manipulada por la defensa, que se trataba de una extrabajadora con rencor, que no había forma de verificar que esa panza no era parte de algún disfraz, que no probaba nada. Erika pidió que no se desviara el tema. Explicó que no estaban acusando a Renata de hacer una fiesta, sino de construir una mentira para obtener una herencia, destruir la imagen de su clienta y usar al sistema para dañar a una madre soltera. Fue entonces cuando el juez, serio, miró a ambos lados. «Vamos a ser claros», dijo con voz firme. «Aquí hay pruebas que ameritan revisión profunda, pero también noto la ausencia de la principal demandante. Si no se presenta en la siguiente audiencia con un justificante válido, su demanda será suspendida hasta nuevo aviso». Arturo no dijo nada. Se notaba incómodo. Revisó su celular varias veces.
Renata seguía sin aparecer, sin responder mensajes. El juez dio un receso. Afuera, en el pasillo, Erika respiró profundo. «Vamos bien», le dijo a Lucía. «Muy bien». Lucía se quedó callada. No podía creer que estuviera parada en medio de todo eso. Había sentido que la iban a aplastar, que no tenía nada con qué defenderse. Y ahora, por primera vez, la balanza parecía inclinarse un poco. Alejandro se acercó. «Lo hiciste muy bien». Lucía lo miró. «No hice nada. Solo aguanté». A veces eso es lo más difícil. La segunda parte del juicio estaba programada para la siguiente semana. Todos sabían que ahí se iba a poner más serio. Se esperaba que Renata compareciera. Y también Alejandro. Esa noche, Arturo entró a la casa como una tormenta. Golpeó la mesa, gritó por teléfono, exigió explicaciones. «¿Dónde estás?», le reclamó a su hija cuando al fin logró localizarla. «Hoy tenías que presentarte. Hoy era el juicio». «No estoy bien, papá», respondió Renata del otro lado con la voz arrastrada. «Estoy tomando algo para los nervios. No puedo ver a esa mujer. No es momento para tus crisis. Nos están aplastando. El juez ya sospecha. Si no te presentas la próxima vez, se va a caer todo». Renata colgó sin responder. Se quedó sentada en su cama, con la televisión prendida sin volumen, mirando a la nada. En el piso había 2 pastillas sin tomar y un vaso de agua tibia. En su rostro no había maquillaje, ni rabia, ni fuerza, solo vacío, y por primera vez pareció darse cuenta de que ya no era la que estaba al mando. La historia ahora se contaba sola, y el juez ya estaba escuchando. El segundo día de audiencia llegó con el aire cargado. El clima estaba pesado, nublado, como si el cielo también supiera que algo importante iba a pasar. Lucía llegó temprano, vestida con lo mismo de siempre. Ropa sencilla, limpia, discreta. No quería llamar la atención, solo estar lista. Erika llegó minutos después, con la misma carpeta reventada de papeles, pero con el gesto distinto. Estaba tensa. Se notaba en la forma en que cerraba la boca, en cómo no soltaba su pluma ni un segundo. Alejandro llegó con ella en su propio auto, bajando sin seguridad, sin guardaespaldas, como si fuera uno más, y eso le valía más que cualquier discurso. Esa mañana la sala estaba llena, gente del juzgado, observadores, 2 periodistas que lograron permiso para entrar, uno que otro curioso que fingía leer el periódico mientras esperaba que alguien dijera algo escandaloso. Y por fin, a las 8:57, apareció ella. Renata caminó por el pasillo central como si siguiera siendo la estrella. Zapatos de tacón, vestido entallado en tonos beige, una chaqueta costosa colgando del brazo. Iba maquillada, pero no como antes. Era un maquillaje más calculado, lo justo para tapar la palidez, para verse cansada pero fuerte. No venía sola, la acompañaban su abogado, una mujer con actitud de enfermera privada y su madre, que nunca se había mostrado antes en todo este lío. Lucía la miró, no por reto, no por miedo, simplemente porque no podía no verla. Era la primera vez que la tenía tan cerca desde aquella noche en el salón, cuando Camila habló, y ahí estaba, en carne y hueso, no en una pantalla, no en una foto viral, frente a ella. Y por un instante, Renata también la miró. Fue solo un segundo, pero no hizo falta más. La mirada no era de remordimiento ni de vergüenza, era de rabia, pura. El juez entró puntual, se sentó, saludó con voz seria y comenzó. Día 2. Presentación de las partes. Comparece la señora Renata Beltrán Beltrán, parte denunciante. Hoy escucharemos su testimonio directo. Señora, por favor, tome asiento. Renata se sentó en el espacio central, justo en medio de la sala. Todos los ojos estaban sobre ella. El juez le pidió que hablara con claridad, sin rodeos, que contara lo sucedido desde su punto de vista. Yo, comenzó con voz entrecortada, fui víctima de una agresión pública, una humillación. Esa mujer permitió que su hija dijera cosas terribles sobre mí en un evento privado, sin pruebas, sin conocerme. Fue un acto cruel. Desde ese día, mi vida no ha vuelto a ser la misma. He tenido ataques en redes, he perdido contratos, amistades, y todo por una mentira.
Erika no la interrumpió, solo tomó nota. Renata seguía hablando. Y lo más grave, dijo, haciendo una pausa larga, es que manipularon a una menor, una niña que claramente repitió algo que no entendía. La usaron como instrumento para dañar mi imagen. Eso no se le hace a una mujer embarazada, ni a ninguna mujer. Silencio. El juez asintió. Gracias, señora Beltrán. Ahora, la defensa puede hacer preguntas. Erika se puso de pie, caminó despacio, con seguridad. Abrió una carpeta delgada que tenía preparada solo para ese momento. Señora Beltrán, usted asegura haber estado embarazada durante el evento. ¿Podría decirnos dónde se atendía médicamente? Preferiría no dar detalles por privacidad. Está en su derecho, pero eso debilita su declaración. Le recuerdo que tenemos un informe oficial donde se muestra que los documentos presentados como prueba de embarazo eran falsos. Renata no dijo nada. ¿Es cierto o no que el doctor que firmó su ecografía no existe en el registro nacional? Eso debe ser un error. Mis abogados lo están revisando. ¿También es un error esta foto? Erika levantó una imagen impresa. Era la misma que Gabriela había entregado. Renata en su casa, usando una panza falsa, con una copa de vino en la mano y riendo frente al espejo. Renata no la miró, solo cerró los ojos. Esa foto fue editada. Tenemos la versión original con metadatos intactos, respondió Erika sin levantar la voz. Y tenemos una testigo que declaró bajo juramento que usted le pidió que comprara esa panza. El abogado de Renata intentó objetar. El juez lo detuvo. Permita que termine. Luego podrá responder. Señora Beltrán, continuó Erika, ¿puede decirnos qué beneficios iba a obtener usted si tenía un hijo con el señor Alejandro Cárdenas? El silencio fue brutal. Nadie se movió. Renata tardó en responder. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Porque aquí no se trata solo de una mentira. Se trata de un fraude construido para asegurar una herencia. Y cuando la verdad salió a la luz, usted intentó voltear la historia, usando a una niña como chivo expiatorio. Renata se levantó de golpe. No voy a permitir que me sigas acusando de todo. Ustedes están detrás de esto. Esa mujer, esa mesera, la metiste en mi vida para destruirme. El juez golpeó la mesa con su puño. Orden. Si vuelve a levantarse sin permiso, la retiro de la sala. Renata se sentó, respirando agitada. Su madre le alcanzó un pañuelo. Arturo la miraba desde el fondo con los labios apretados. Ya no había apoyo, solo distancia. Erika pidió entonces que se permitiera llamar al siguiente testigo, Alejandro Cárdenas. Alejandro se paró y caminó hasta el centro. Se sentó frente al juez. Lucía no lo miró directamente. No quería distraerse. Sabía lo importante que era este momento. Señor Cárdenas, ¿usted recibió o firmó algún documento donde se confirmara el embarazo de la señora Beltrán? No. ¿Ella le mostró alguna ecografía o informe médico real con firma de un doctor confiable? No. Me mostró una imagen en su celular, nada más. Nunca la vi en una consulta. Nunca hubo seguimiento médico. Me decía que prefería privacidad. ¿Usted tenía conocimiento de la existencia de una herencia que dependía del nacimiento de un hijo? Sí. Su padre me lo mencionó una vez, de forma casual. No le di importancia, pero después ella empezó a apurar la boda, a organizar todo sin mi opinión. Yo ya no estaba seguro. Esa noche, cuando la niña dijo lo que dijo, entendí que algo no cuadraba. ¿Y qué hizo? Le pregunté directamente. No me dio una respuesta clara. Luego cayó una panza falsa de su bolso. Y supe la verdad. El juez anotó todo. Miró a Renata. ¿Desea responder a esto? Todo es parte de un plan. Me quieren destruir. Ella, señaló a Lucía, es la culpable. Esa mujer metió a su hija a propósito. Estaban buscando fama, dinero. Erika se acercó. ¿Tiene alguna prueba de eso? Renata se quedó callada. ¿Tiene mensajes, fotos, audios, algo que pruebe que Lucía conspiró contra usted? No. Entonces, señora Beltrán, lo único que tenemos aquí es su palabra, contra documentos falsos, testigos con pruebas y una mentira que ya no puede sostenerse más.
El juez dio un golpe seco con la mano. Suficiente por hoy. Se suspende la audiencia. El tribunal se reunirá para evaluar la situación y emitir una decisión preliminar en los próximos días. Todos se levantaron. El murmullo llenó la sala. Lucía salió sin mirar atrás. No quería provocarla. No quería escuchar más. Solo quería ver a su hija, verla reír, saber que estaba bien. Erika le puso una mano en el hombro. «Ya la enfrentaste». Lucía asintió sin decir nada. En el pasillo, Renata se detuvo frente a su padre. «¿Vas a seguir ahí callado?» Arturo la miró serio. «No estoy aquí por ti. Estoy aquí para limpiar el apellido. Pero tú lo manchaste sola». Renata sintió algo romperse dentro. Y por primera vez, supo que estaba verdaderamente sola. La noticia del juicio corrió como pólvora. En menos de 24 horas, los medios la convirtieron en el tema del momento. No se hablaba de otra cosa. Programas de televisión, estaciones de radio, redes sociales, todos retomaban la misma imagen. Renata Beltrán, frente a un juez, perdiendo el control. Algunos medios la llamaban la novia del engaño. Otros usaban palabras más fuertes. Las redes la despedazaban. En cambio, Lucía empezaba a recibir el apoyo que jamás imaginó. Mujeres que no conocía la mencionaban en comentarios. Mamás que habían vivido injusticias similares la aplaudían. Incluso cuentas de abogados y activistas empezaron a compartir su historia. Pero nada de eso calmaba lo que venía por dentro. Lucía no podía bajar la guardia. Aunque todo parecía inclinarse a su favor, vivía con un nudo en el estómago que no se deshacía. Camila no sabía todo, pero sentía algo. Dormía abrazada a su mamá todas las noches, y a veces se despertaba diciendo que la señora mala iba a venir. Eso le partía el alma. No importaba cuántas veces Erika le repitiera que estaban ganando, que las pruebas eran sólidas, que el juez ya no creía en Renata. Ella sentía que algo seguía rondándolas, como si la tormenta no hubiera pasado, solo se hubiera hecho más silenciosa. Una tarde, Lucía decidió llevar a Camila al parque. Era un lugar pequeño, dentro de un conjunto privado, al que solo se podía entrar con clave. Marisol vivía cerca y le había dicho que era seguro. Después de todo, Camila necesitaba salir, correr, respirar aire limpio. No podía seguir encerrada como si fueran fugitivas. Lucía se sentó en una banca. La miraba jugar en los columpios, riéndose con una niña que acababa de conocer. Por un momento, se sintió tranquila. Pero ese momento no duró. Un hombre alto, de traje oscuro y lentes, se acercó a la reja del parque desde afuera. No cruzó. Solo se quedó mirando. No decía nada. Solo observaba a Camila. Estuvo ahí, quieto, 5 minutos. Luego se fue. Desapareció entre los autos como si nada. Lucía lo vio. No gritó. No corrió. Solo se congeló. Era el mismo tipo que había visto semanas atrás. El mismo que rondaba su calle cuando todo apenas comenzaba. Lo reconoció por su forma de caminar, por cómo se acomodaba los lentes, por su postura. Supo que no era casualidad. Esa noche volvió a llamar a Erika. Le contó lo que pasó, le mandó la ubicación, le describió al tipo otra vez. Erika anotó todo. Ya estaba armando una nueva queja, esta vez por acoso y vigilancia irregular. Era difícil de probar, pero ya tenía 3 reportes similares. Era suficiente para solicitar una alerta más alta. «Voy a insistir con el juez», dijo Erika. «Necesitamos una orden para proteger a Camila. Si no quieren dárnosla por las buenas, lo vamos a gritar en todos lados». Mientras eso pasaba, en otra parte de la ciudad, Arturo Beltrán se encerraba con su abogado en una sala privada de su empresa. No le hablaba a la prensa, no daba declaraciones, pero por dentro hervía. Su nombre estaba manchado. Su hija era motivo de burla nacional, y sus negocios comenzaban a sentirse incómodos con él. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó, sin rodeos. «Podemos presionar a la fiscalía para que archiven el caso por falta de pruebas, pero no va a ser fácil. La defensa está sólida, y ya se metieron los medios. Cualquier movimiento raro nos pone bajo la lupa». Arturo golpeó la mesa con la palma. «Todo esto por una maldita mesera. Y por tu hija», dijo el abogado en voz baja.
Arturo lo miró con furia. El silencio duró varios segundos. Si Alejandro no se hubiera metido, dijo, esto se hubiera apagado, pero ahora se siente valiente. El abogado no respondió. Sabía que Arturo estaba considerando algo que no iba a decir en voz alta, pero que ya le rondaba en la cabeza. No podía eliminar el problema, pero sí podía cortar las raíces. Esa noche, Alejandro fue citado para una entrevista en televisión. No era su estilo, pero aceptó. No habló mal de nadie, no atacó. Solo explicó por qué había decidido testificar. Lo hice porque vi la verdad, dijo con calma. Porque hay momentos donde no se puede seguir en silencio. Porque vi cómo intentaron destruir a una madre y a una niña para ocultar una mentira. Y porque yo también fui parte de ese engaño, aunque no lo supiera. El video se volvió viral. A la mañana siguiente, Lucía recibió flores en su casa. No un ramo común. Era un arreglo caro con tulipanes blancos y una nota que solo decía: las princesas no deben hablar de lo que no entienden. Lucía cerró la puerta con el corazón latiendo a 1000. La nota no tenía firma, pero no hacía falta. Sabía perfectamente de quién venía, y ahora no solo era ella. Estaban mandando un mensaje directo a Camila. Marisol llamó a Alejandro. Le contó todo. Él llegó esa misma tarde, sin previo aviso. Lucía lo recibió en la entrada. No necesitó explicarle nada. Alejandro vio la nota, vio las flores y lo entendió todo. Esto no va a seguir así, dijo. Te prometo que no. Lucía no lo abrazó. No lloró. Solo asintió. Estaba cansada. Ya no podía más. 3 días después, Erika fue llamada de forma urgente a la fiscalía. Un funcionario le entregó una copia de un documento filtrado donde se sugería que estaban investigando si Lucía recibía pagos por parte de un tercero, refiriéndose a Alejandro. Era una trampa, un intento de ensuciarlo a él también. Erika explotó, salió de la oficina, fue directo a hablar con la prensa y lo dijo todo. No vamos a permitir que sigan jugando sucio. Esto es una guerra contra una familia poderosa que está desesperada, pero no nos vamos a callar. Vamos a seguir. Hasta el final. La entrevista salió en noticieros nacionales. Lucía y Camila fueron llamadas a un refugio de protección por parte de una organización civil. Les ofrecieron moverse por unos días a un sitio más seguro. Erika aceptó. Alejandro también. No era huir, era protegerlas. Esa noche, antes de dormir, Camila le dijo a su mamá algo que se le quedó clavado. Mami, yo tengo miedo, pero no tanto como antes, porque ahora tú no tienes miedo tampoco. Lucía no respondió, solo la abrazó y le acarició el cabello hasta que se durmió. Y afuera, en el mundo real, todo seguía al borde, como un vaso que está por derramarse, como un resorte a punto de romperse, como una historia que aún no muestra su capítulo más oscuro, pero está cerca, muy cerca. Era viernes por la noche. El salón Valle Encantado, uno de los más exclusivos de la ciudad, estaba decorado para un evento empresarial. Nada fuera de lo común. Flores sobrias, mantelería oscura, pantallas con logos de una marca de tecnología. La música sonaba suave. Los meseros iban y venían con charolas llenas de canapés, y el clima, por primera vez en días, estaba tranquilo. Lucía estaba ahí. Después de muchas vueltas, Erika le había conseguido un trabajo temporal en ese evento, con todo legal y bajo protección. La condición era que no estuviera visible todo el tiempo. Estaba en el área de coordinación interna, recibiendo indicaciones, entregando materiales, anotando horarios. Nada muy pesado, solo algo para mantenerse activa mientras todo seguía su curso. Alejandro también estaba en el evento, invitado por uno de los patrocinadores. No se cruzaron más de una mirada durante toda la noche. Ambos sabían que era mejor mantener bajo perfil, aunque por dentro, los dos estaban atentos a cada movimiento. Camila se había quedado con Marisol en el nuevo lugar de resguardo, una casa adaptada por la organización que las estaba apoyando. Tenía rejas, cámaras y vigilancia en la entrada. Lucía había dejado a su hija con una mochila llena de dibujos, libros de colorear y el peluche que no soltaba nunca. La niña le dio un beso antes de salir y le dijo: «Hoy todo va a estar bien, ¿verdad?».
Lucía solo asintió, pero no. A las 9:46 de la noche, mientras el director de la empresa invitada daba un discurso en el escenario, la puerta lateral del salón se abrió de golpe. El sonido fue seco, como un portazo que rompía la armonía. Algunos voltearon con curiosidad, otros apenas lo notaron, pero Erika, que también estaba presente como invitada por un contacto, lo sintió de inmediato. Giró la cabeza. Sus ojos se cruzaron con una imagen que no esperaba. Renata. No era la misma Renata que se había visto en los videos virales, ni en el juicio, ni en sus fotos falsas de Instagram. Esta vez iba despeinada, con el maquillaje corrido, los ojos rojos como si no hubiera dormido en días y una bolsa grande colgada al hombro. Caminaba con pasos torpes como si no estuviera segura de lo que hacía, pero sin detenerse. Nadie logró frenarla antes de que subiera al escenario. El micrófono seguía encendido. Renata lo arrebató de las manos del presentador, que no supo cómo reaccionar. «¡Paren todo!», gritó. El sonido rebotó por todo el salón. Las conversaciones se callaron. La música se apagó. Los meseros se detuvieron en seco. «Ya estoy harta. Harta de que todos me ataquen, de que me traten como una loca, como una mentirosa, como si yo fuera la única culpable de todo». Alejandro, desde el fondo, dio 2 pasos hacia el pasillo lateral. Erika también. Ambos sabían que esto no era una aparición cualquiera. Renata respiraba rápido. Tenía una mano dentro de la bolsa. La gente empezó a levantarse. Algunos grababan, otros solo miraban con miedo. Había algo en su cara que no era normal. No era rabia común. Era otra cosa. Un vacío que asustaba. «¿Dónde estás, Alejandro?», gritó. «Sal, sal y dime a la cara que no me amas. Sal y dile a todos que tú también me usaste». Alejandro se acercó, lento, con las manos visibles. «Renata», dijo sin levantar la voz. «Tranquila, no hagas esto aquí». «Cállate», respondió ella. «No te atrevas a decirme qué hacer». Lucía miraba todo desde el costado del salón. No podía moverse. Sentía las piernas como piedras. Sabía que algo estaba a punto de romperse y no podía detenerlo. Renata sacó un arma de la bolsa. Gritos. La gente corrió hacia las puertas. Algunos se tiraron al suelo. Otros se escondieron detrás de las mesas. Erika sacó su celular y marcó directo a la policía. Alejandro levantó las manos. «Renata, por favor. Esto no es el camino. Puedes salir de esto. Todavía estás a tiempo». «No estoy a tiempo de nada», gritó agitando el arma. «Ya perdí todo. Me quitaron todo. Por culpa de esa mujer y su hija». Sus ojos buscaron a Lucía. La encontró. Tú empezaste todo. Tú arruinaste mi vida». Lucía no se movió. Estaba congelada. Erika se paró frente a ella sin pensarlo. «Si vas a disparar, hazlo», dijo Erika, seria, sin temblar. «Pero te juro que si haces algo hoy, no vas a salir de aquí». Renata dudó. Por primera vez su cuerpo bajó los hombros. El arma tembló en sus manos. Su respiración era cada vez más rápida. Alejandro aprovechó y dio un paso más. «No tienes que terminar así», le dijo. «Todavía puedes detenerte». Renata lo miró. Por un momento pareció escuchar. Luego soltó el arma. Cayó al piso con un ruido seco. Un guardia se le fue encima de inmediato. Otros 2 llegaron detrás. Ella no se resistió. Solo lloraba, gritando cosas sin sentido. La rabia se había convertido en desesperación total, en derrota absoluta. La policía llegó 5 minutos después. Ya era tarde para controlar el escándalo, pero a tiempo para llevarse a Renata esposada, con los gritos de fondo, los celulares grabando y la confusión total llenando el aire. Lucía no lloró, no gritó. Solo se sentó en el piso, con la espalda contra la pared, y se tapó el rostro con las manos. Alejandro fue hasta ella. No le dijo nada. Solo se sentó a su lado. No necesitaban hablar. Todo estaba dicho. Erika se encargó de hablar con la policía. Presentó los papeles, las órdenes vigentes, los antecedentes. Renata fue trasladada de inmediato a una evaluación psiquiátrica obligatoria. El arma estaba registrada a nombre de uno de los escoltas de Arturo. Eso abría otra línea de investigación. Esa misma noche,
Arturo Beltrán se enteró mientras cenaba con un senador en un restaurante de lujo. No dijo nada. Solo guardó silencio mientras su teléfono vibraba sin parar. Se levantó, pagó la cuenta y se fue sin terminar el postre. Esa madrugada, las redes explotaron. Renata Beltrán entra armada a evento privado y amenaza a exprometido. El caso, que empezó con una niña diciendo la verdad, termina en un intento de agresión. Renata en crisis total. Internación urgente. Lucía llegó a casa a las 3 de la mañana. Camila dormía profundamente. Marisol la recibió con una taza de té caliente y los ojos rojos de tanto esperar. No preguntó nada. No hacía falta. Lucía se sentó en el sofá. Miró a su hija dormir. Cerró los ojos. Por primera vez en semanas no sintió miedo, solo cansancio. Pero también, por fin, la sensación de que el infierno había empezado a cerrarse detrás de ellas. La mañana siguiente amaneció rara. No había gritos, ni notificaciones de demandas, ni periodistas afuera. Todo estaba en silencio. Un silencio extraño, pesado, de esos que llegan después de una tormenta que lo revuelve todo, como cuando termina un temblor y la gente se queda quieta, sin saber si ya pasó o si viene algo más fuerte. Así se sentía Lucía al despertar. Abrió los ojos sin saber en qué día estaba. Por un momento pensó que todo había sido un mal sueño, pero no. La silla donde Alejandro se quedó dormido, el sonido de la televisión apagada a medias y la bolsa que Erika había dejado con documentos lo confirmaban. Todo había sido real. La noche anterior, Renata entró armada al evento y su vida estuvo en peligro. Otra vez. Camila seguía dormida en el cuarto, abrazada a su peluche, con las mejillas llenas de color. Esa niña dormía como si el mundo no estuviera a punto de explotar cada 2 semanas. Lucía la miró un rato desde la puerta. No dijo nada. Solo respiró hondo y le agradeció en silencio a quien fuera que estuviera allá arriba, porque su hija estaba viva, porque ella estaba viva. Esa misma mañana, Alejandro fue citado a declarar formalmente sobre lo ocurrido. No puso excusas. Se presentó temprano, serio, directo, sin querer protagonismo. Declaró todo: que Renata había entrado sin invitación, que sacó un arma, que amenazó directamente a Lucía, y que no fue hasta que se sintió rodeada que se rindió. La policía ya tenía el arma. Ya sabía que no estaba registrada a nombre de Renata, sino de una escolta de Arturo, el mismo que había sido visto varias veces cerca del kinder de Camila. Todo empezaba a conectarse. Erika también fue llamada, esta vez no como abogada, sino como testigo. Relató cada cosa, con nombres, fechas y documentos. Cuando terminó, el fiscal le dijo que era muy probable que Renata pasara a audiencia penal en menos de una semana. El intento de agresión, la portación ilegal, la amenaza directa a un menor y la falsificación de documentos ya no eran rumores, eran delitos. Lucía, en cambio, no quiso salir ese día. Necesitaba silencio, estar con Camila, comer en paz, no hablar de abogados ni de jueces, solo ser mamá, aunque fuera por un día. Marisol la acompañó sin hablar mucho. Cocinó arroz, puso música bajita, y por primera vez en semanas, prendieron la televisión para ver caricaturas. Camila se rió, comió 2 platos, jugó con Marisol y hasta se quedó dormida en el sofá después de ver una película. Lucía se sentó en el suelo, recargada en la pared, y se permitió cerrar los ojos sin miedo a que tocaran la puerta. Por la tarde, Alejandro volvió. Traía algo en la mano. No flores, no regalos. Era una hoja, con el logo del salón donde todo empezó. Le pidió a Lucía que se sentaran un momento. «Compré el salón», le dijo sin rodeos. «Desde hace 3 días es mío. No lo anuncié, porque primero quería arreglar los asuntos legales. Ya no quería que ese lugar siguiera en manos de los socios de Arturo». Lucía lo miró sin entender. «¿Y yo qué tengo que ver? Quiero que seas la gerente». Lucía se quedó en silencio. No sabía si reírse, si llorar, si pensar que era una broma. «Yo no tengo experiencia para eso. Solo he sido mesera, ayudante. Has sido mucho más que eso. Eres confiable, eres responsable y sobre todo,
Sabes lo que es trabajar desde abajo. Yo no necesito a alguien con títulos. Necesito a alguien que sepa cómo es la vida real. Lucía bajó la mirada. No quiero que me des esto por lástima. No es lástima, respondió Alejandro serio. Es justicia y es confianza. Lucía no aceptó de inmediato. Le pidió tiempo para pensarlo. No porque no quisiera, sino porque ya no confiaba en que algo bueno fuera real. Alejandro lo entendió. Se despidió con un abrazo corto, sin presión. Le dijo que lo pensara tranquila. Días después, el caso de Renata fue presentado ante un juez penal. Los cargos eran claros: falsificación de documentos, portación ilegal de arma, amenazas agravadas y exposición de un menor a un ambiente de riesgo. El juez determinó que debía ser internada de inmediato en una clínica psiquiátrica con vigilancia. Mientras se iniciaba el proceso formal, nadie de su familia fue a la audiencia. Arturo no se presentó, su madre tampoco, solo su abogada, que ya no sabía cómo defenderla. La prensa volvió a cubrir la noticia, pero esta vez el tono era distinto. Ya no era escándalo por escándalo. Ahora era un caso que mostraba hasta dónde puede llegar la mentira cuando tiene poder. Algunos programas empezaron a hablar de abuso de poder, de cómo muchas mujeres como Lucía no tienen voz, y de cómo una niña de 4 años había encendido la chispa que nadie se atrevía a prender. Lucía no volvió al salón de inmediato. Pasaron 2 semanas, tiempo en el que pensó, durmió mejor, vio a Camila jugar sin miedo, y habló muchas veces con Erika. Al final, una tarde cualquiera tomó su celular y le escribió a Alejandro: «Acepto, pero quiero poner mis reglas». Él respondió minutos después: «Tú pones las reglas». Volver al salón fue raro. Pasó por la entrada y sintió que todo era más grande, más limpio, más serio. Pero también sintió que ya no tenía que esconderse. Erika la acompañó el primer día. Camila también fue, solo para ver. Al entrar, una de las nuevas recepcionistas le dijo: «Buenos días, señora Lucía», y le ofreció café. Lucía se rió. Nunca la habían llamado señora Lucía. Alejandro apareció poco después. «Bienvenida. Esto de verdad es mío. Todo lo que hagas con honestidad, sí». La oficina era pequeña, con escritorio de madera, una ventana que daba al jardín del salón y un sillón viejo que olía a lavanda. Lucía se sentó ahí sola. Cerró los ojos y dejó que el silencio le confirmara algo. Sobrevivió. No solo a Renata, sobrevivió a los rumores, a las amenazas, al miedo de perder a su hija. Y ahora estaba ahí, con un trabajo nuevo, con respeto, con dignidad. Erika, por su parte, fue reconocida públicamente por su labor en el caso. La invitaron a dar una charla en una universidad de Derecho. Habló de cómo había que defender a quien nadie escucha. Y al final de la charla, le preguntaron qué fue lo más difícil del caso. «No rendirse cuando parecía que nadie nos creía», respondió, «y proteger a una niña que dijo la verdad en el momento más valiente de su vida». Arturo Beltrán, por otro lado, vendió sus acciones de varias empresas. Se alejó de los reflectores. Algunos dicen que se fue del país, otros que sigue manejando sus negocios desde la sombra, pero su poder ya no es el mismo. Su apellido ya no asusta como antes. Y Renata sigue internada, ya no habla con nadie. Pasa los días dormida o mirando por la ventana de la clínica. A veces repite nombres, a veces grita, a veces solo llora sin que nadie entienda por qué. Pero Lucía ya no tiene miedo de eso. Ahora su mundo es otro. Camila volvió al kinder, con nuevos colores, nuevos juegos y una sonrisa que ya no se esconde. Y Lucía camina erguida, como quien ya aprendió que el valor no se grita, se vive. Lucía llegó caminando al salón esa mañana. Ya no entró por la puerta trasera como durante tantos años, cargando charolas, corriendo para no llegar tarde o con la cabeza agachada para que nadie la viera. Esta vez cruzó por la entrada principal, saludó al guardia con una sonrisa y saludó a la recepcionista con voz firme. «Buenos días», dijo, y sonó diferente, como si esa frase marcara el inicio de algo nuevo. Llevaba un vestido sencillo, pero se le notaba diferente, no por la ropa, sino por la forma de caminar, como si todo su cuerpo supiera que el miedo ya no era parte de su rutina. Subió las escaleras al segundo piso, donde estaba su oficina. No era grande,
pero era suya. Había flores frescas en una esquina, una cafetera pequeña que le regaló Marisol, y unos dibujos de Camila pegados en una esquina del escritorio, uno de un corazón, uno de una casa y otro donde ella salía con un letrero que decía «Jefa». Alejandro ya estaba ahí, en una reunión con proveedores revisando detalles del nuevo proyecto que querían lanzar. La idea era que el salón también ofreciera talleres, eventos comunitarios y hasta becas para gente que quisiera aprender sobre organización de eventos. Querían que el lugar no solo fuera negocio, sino también una forma de apoyar a otras mujeres como Lucía, que a veces solo necesitan que alguien les abra la puerta sin condiciones. Lucía revisó su agenda, mandó algunos correos, firmó papeles y coordinó los horarios de eventos del fin de semana. Se movía con confianza, sin nervios, como si llevara años en eso. Algunos empleados nuevos la trataban con respeto, otros con admiración, y los pocos que la conocían desde antes no podían creer que la misma mujer que antes tomaba pedidos en las mesas ahora estuviera al frente de todo. Al mediodía, Alejandro pasó a su oficina con 2 cafés. Se los dejó sobre el escritorio sin decir nada, y se quedó parado unos segundos. ¿Te molesta si me siento? Lucía negó con la cabeza. Claro que no. Se sentó frente a ella, como si no fuera el dueño del lugar, como si solo fueran 2 personas hablando sin presión. Hoy te vi sonreír con ganas, le dijo, de esas sonrisas que no se esfuerzan por salir. Lucía lo miró con una mezcla de risa y sorpresa. ¿Eso dices cada que alguien sonríe? No, solo cuando alguien que estuvo al borde sonríe como si ya no tuviera miedo de caer. Ella bajó la mirada, no por vergüenza, sino por el peso de esas palabras. No contestó de inmediato. Solo le dio un trago a su café. Estoy aprendiendo a estar tranquila, respondió. No a ser feliz de golpe, no a olvidar lo que pasó, solo a no vivir con el corazón apretado todo el día. Alejandro asintió. Eso ya es mucho. No hablaron de amor, no hablaron de nosotros. No hacía falta. Los dos sabían que había algo construyéndose, pero que no tenía prisa. No era un romance de película, ni un cuento de hadas. Era otra cosa. Algo que no se decía, pero se sentía en la forma en que se miraban, en cómo se escuchaban, en cómo se respetaban. Por la tarde, Lucía pasó por Camila al kinder. La maestra la saludó con cariño. Le dijo que la niña estaba mejor, que ya no tenía pesadillas, que volvió a reírse en clase como antes. Lucía le agradeció y abrazó a su hija con una calma que no había sentido en meses. Camila le contó que había aprendido una canción nueva, que tenía tarea de recortar figuras y que quería pizza esa noche. Nada fuera de lo común, pero para Lucía, todo eso era vida. Al llegar a casa, Marisol las esperaba con un postre hecho por ella. Era su forma de celebrar. No decía felicidades en voz alta, pero las cuidaba como si fueran su familia. Lucía la abrazó sin decir mucho. Las 3 comieron, rieron y vieron una película juntas. Por primera vez en semanas, no hablaron del caso, ni de Renata, ni de abogados, solo de cosas sencillas, de la vida normal que tanto habían extrañado. Erika, por su parte, estaba en su oficina revisando otros casos. Ya no eran tan pesados como el de Lucía, pero cada vez que hablaba con una nueva clienta, recordaba lo que habían logrado juntas. En la pared tenía una nota pegada que decía, no se trata de ganar, se trata de no rendirse. Y en su escritorio, un dibujo que Camila le había regalado. Ella con una capa de heroína. Lo tenía plastificado. Días después, Alejandro fue citado a una entrevista final en el juzgado. Era solo un trámite para cerrar oficialmente su participación como testigo. Lo atendieron rápido. Cuando salió, se quedó parado unos segundos en la calle, mirando el edificio donde tantas cosas habían pasado. No dijo nada. Solo respiró hondo y caminó hacia su auto. Antes de subir, recibió un mensaje de Lucía. Gracias por no haberte ido cuando todo se puso difícil. Él respondió con algo corto. No iba a irme, aunque no supiera cómo quedarme. Las semanas pasaron. La clínica donde Renata estaba internada emitió un informe médico. El diagnóstico oficial era desequilibrio emocional, con episodios de psicosis y alteraciones graves del juicio.
El juez decidió que debía permanecer internada por tiempo indefinido, con revisión médica trimestral. Su abogada apeló. El recurso fue rechazado. Renata no reaccionó. Pasaba los días en silencio, mirando el techo, repitiendo frases sueltas. Ya no gritaba, ya no actuaba, solo existía. Arturo, mientras tanto, desapareció del todo. Vendió propiedades, movió cuentas y dejó a su hija sola con las consecuencias. Nadie volvió a verlo y nadie lo extrañó. Una tarde, Lucía volvió al salón con Camila. No a trabajar, sino a recorrerlo. Le enseñó su oficina, el jardín donde se hacían las bodas, el área de cocina y el salón principal. Camila la miraba con los ojos grandes, sorprendida. ¿Todo esto es tuyo? Lucía sonrió. Es de todos los que trabajan aquí. Pero sí, ahora yo lo cuido. Camila se acercó al centro del salón, se paró derecha y gritó: «Mi mamá es la jefa». Lucía se tapó la cara riéndose. Un par de empleados aplaudieron desde el fondo. Esa noche, mientras acostaba a Camila, la niña le preguntó: «¿Ya se acabó todo lo feo?». Lucía la miró a los ojos. «No sé si ya se acabó para siempre, pero ya no nos persigue». Camila la abrazó. Entonces sí se acabó. Y Lucía supo que ese era su renacer. No el trabajo, no el salón, no la fama de sobreviviente, sino eso, la certeza de que su hija dormía tranquila, que podía caminar sin voltear tanto a ver si alguien la seguía, que podía mirar al futuro sin esperar otro golpe. A veces el renacer no se siente como fuego, ni como una luz brillante. A veces llega así, despacito, en forma de una pizza compartida, una cama sin sobresaltos, una canción que se escucha sin miedo. Y eso, para Lucía, ya era todo. La mañana del cumpleaños de Camila empezó con luz suave colándose por la ventana, con pájaros cantando como si supieran que ese día no era uno más. Lucía entró a la habitación de su hija con un pastel sencillo, con velitas encendidas, y la niña abrió los ojos como si fuera Navidad y su cumpleaños al mismo tiempo. Tenía 4 años y estaba convencida de que ese día sería el mejor de todos, porque lo había esperado desde que sopló las velitas el año pasado. El salón estaba decorado en la casa de Marisol, que había invitado a algunas familias del vecindario, y también a unos pocos compañeros de clase de la niña. Había globos, serpentinas de colores y una piñata con forma de estrella que brillaba bajo el sol. Esa mañana nadie hablaba de juicios, ni de amenazas, ni de papeles legales. Nadie se acordaba de Renata Beltrán, ni de escándalos, ni de noches en vela. Solo se sentía alegría contenida, como si todos estuvieran felices de poder respirar sin miedo por un rato. Camila corrió hacia su mamá y la abrazó tan fuerte que Lucía sintió un nudo en la garganta. La niña no sabía todo lo que había pasado, no entendía las amenazas ni los juicios, pero sí sabía que algo se había quebrado y que ahora su mamá estaba más tranquila. Lucía la levantó y la giró en el aire, y la niña gritó de risa, mientras sus zapatos giraban en círculos. Marisol colocó la cámara para tomar fotos, mientras los invitados llegaban con regalos envueltos en papeles brillantes. Algunos eran juguetes, otros libros, y todos tenían etiquetas dibujadas con la letra torpe de niños de 4 y 5 años. La música sonaba bajita, y de fondo se oían conversaciones suaves de madres y padres que hablaban de este y aquel tema, como si la vida hubiera empezado a acomodarse después de tanto caos. A un lado de la mesa, Alejandro llegó con un regalo cuidadosamente envuelto. Era una caja grande, decorada con estrellas y lazo azul. Cuando Lucía lo vio cruzar la entrada, sus ojos se iluminaron con algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. No era una mirada romántica ni dramática, era una mirada de alguien que había estado en guerra y ahora veía un amanecer. Alejandro la saludó con una sonrisa tranquila, sin prisa, como si ese fuera el momento más natural del mundo. Se acercó a ellos y le entregó el regalo a Camila, quien lo miró con curiosidad infantil. «¿Qué es esto?», preguntó mientras deshacía el lazo con las manos pequeñas. «Abre», respondió él con voz suave. La niña rompió el papel con entusiasmo y encontró dentro un kit grande de arte, con colores, lápices, pegatinas y hojas de dibujo de todos los tamaños.
Sus ojos se agrandaron y pegó un grito de emoción que hizo reír a todos los presentes. «Gracias», dijo, sin pensar siquiera en pedirle gracias a nadie más. Luego corrió hacia una mesa para empezar a probar los colores como si cada crayón fuera una chispa de energía nueva. Los primeros invitados comenzaron a cantar «Feliz cumpleaños», y al llegar al final, Lucía sostuvo a la niña para que soplara las velas. La respiración de Camila era intensa, como si supiera que ese deseo tenía que ser fuerte. «Cierre los ojos», dijo Lucía, y la niña lo hizo con fuerza. Después sopló las velas y el pastel se iluminó por un segundo con la estela de humo apagándose. «Pide un deseo», le dijo Marisol desde atrás con voz baja, y Camila asintió como si supiera exactamente qué pedir sin decirlo en voz alta. Cuando la música paró y empezó la repartición de pedazos de pastel, varios padres comentaron lo bien organizado que estaba todo, lo bonito de la decoración y la sonrisa constante de la niña. Un hombre que era amigo de Marisol se acercó a Lucía y le dijo que en sus años no había visto una celebración tan dulce y relajada. Lucía sonrió sin responder de inmediato, porque otro grupo de invitados la saludaba para desearle lo mejor. Nadie hablaba de lo que había pasado. Nadie mencionaba juicios ni amenazas ni nombres que tuvieran pasado por esta casa. Solo había risas, bocadillos y niños corriendo con globos atados a sus muñecas. En un rincón, la piñata colgaba esperando su momento. Algunos padres ayudaban a los niños a llegar hasta ella para pegarle con un palo hasta que las golosinas cayeran por montones sobre el piso y todos se abalanzarían para recogerlas. Era un rito simple, una escena cotidiana después de semanas que habían parecido un terremoto constante. Camila fue autorizada para romperla, con los ojos vendados, y giró varias veces mientras los aplausos la animaban. El primer intento golpeó de lado y casi cayó, pero al segundo todo se desató, y dulces, chocolates y confeti llenaron el aire como lluvia ligera de felicidad. Los niños gritaban, las bolsas se llenaban, las risas no tenían pausa. Lucía la observaba desde un lado, abrazando su taza de café todavía caliente, sintiendo cómo su pecho se iba relajando poco a poco. Se permitió cerrar los ojos un segundo y respirar profundo, como si ese solo gesto fuera un regalo después de tantas noches sin sueño. Un padre sacó su celular y grababa a su hijo con la piñata, y de reojo, Lucía vio la sonrisa sincera en el rostro de Alejandro, que se quedó observando todo sin decir palabra, como si prefiriera ver antes que hablar. Después de un rato, cuando ya el sol empezaba a caer y el aire se sentía más fresco, la gente se fue retirando. Algunos ofrecieron ayuda para recoger, otros se despidieron con abrazos, y todos repitieron lo mismo. «Qué linda fiesta, qué bonita niña, que sea un año lleno de cosas buenas». Nadie sabía que el simple hecho de decir eso era una bendición enorme, como si esas palabras tuvieran el poder de sellar un nuevo comienzo. Cuando por fin quedaron solo Lucía, Marisol, Alejandro y Camila, la niña corrió hacia su mamá y le dijo, «Mami, ¿hoy fue el mejor día de mi vida?» «Sí, mi amor», respondió Lucía arrodillándose para estar a su nivel. «Fue un día muy especial. ¿Y sabes qué?» «¿Qué?», dijo la niña con los ojos brillosos. «Fue un día hecho por tu sonrisa y por tu fuerza». Camila la miró fijamente con esa inocencia que no miente, con esa claridad que solo los niños tienen, y le dijo, «La verdad siempre gana, aunque la diga la voz más pequeña». Lucía sintió que algo se le metía en el pecho, una sensación nueva, como si una página se hubiera cerrado con un sello brillante y otra estuviera lista para abrirse. Miró a Alejandro, que estaba a su lado, y él asintió con una mirada tranquila. No dijeron nada con palabras, solo con esa conexión silenciosa que tienen dos personas que pasaron por tormentas juntos, sin necesidad de estruendo. Camila tiró sus zapatitos al suelo y se abrazó a su peluche como si fuera su tesoro más valioso. Lucía la miró de reojo, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, solo paz. Una paz que no necesitaba discursos, ni claras explicaciones, ni garantías eternas. Solo esa verdad simple que se sentía en el aire. La voz más pequeña había cambiado todo, y ahora el mundo respiraba con más calma,